Bienvenidos. Estamos con gran alegría hoy 26 de abril para tener con ustedes un servicio en línea de adoración al Señor y de meditación en su palabra. Le doy la más cordial bienvenida en cualquier parte del mundo, en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, quienes por primera vez se conectarán, quienes ya lo han hecho, bienvenidos. Eh, Tengamos adoración, tengamos meditación juntos, aunque no estemos presencialmente juntos, pero en el Espíritu sí lo estamos. Tendremos un tiempo de alabanza con nuestro amado hermano Juan Carlos Alvarado, varón de Dios, ministro de adoración y de alabanza. Así que unámonos con él en este tiempo de ministración al Señor. Aleluya. Levanta tu voz. Gracias, mi amado. Gracias, mi amado, por estar aquí, cerca de mí. Vamos, dígale gracias. Gracias, mi amado Espíritu Santo, porque a través de ti yo puedo adorar al Padre en espíritu y verdad. Nos hemos reunido hoy aquí. Hoy nos reunimos a levantar tu nombre en alto, porque no hay otro, solo tú, Adonai, Adonai. Oh, alguien adórele allí en su casa. Solo levántale una canción de amor. Dile Abba, 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 Padre, Abba. Te necesito más que ayer, más que ayer. Oh, te necesitamos más que ayer. Te necesito, mi amado. Aquí estamos hoy, y todo lo hacemos hoy para la gloria de tu nombre, Señor. Aún en estos tiempos diferentes, nosotros nos reunimos de esta manera para exaltar tu nombre. Esperamos tiempos a donde podamos congregarnos juntos y adorarte, pero no esperaremos hasta ese momento. Todos los días te daremos gloria. Y aquí hoy, reunidos a través de la red, te damos gloria a ti, Señor. Y preparamos nuestro corazón para que tu palabra, Señor, despierte en nosotros las fibras que solamente te pertenecen a ti. Inspíranos, amado Dios. Qué privilegio tenemos de recibir tu palabra hoy. Visión de fe, prepara tu corazón para recibir el mensaje de nuestro amado pastor Vladimiro Vázquez. En el nombre de Jesús, alguien diga amén. Bueno, le damos gracias a Dios por este tiempo de refrigerio para adorarle
y para bendecir su nombre. Ahora quisiera pasar a la meditación de la palabra del Señor con el tema "Y se dejó ver". Leemos en Mateo capítulo 9, versículo 1, que dice: Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Estaba en una orilla del mar de Galilea. Sabemos que es un lago, ¿verdad? Es un lago no muy grande, pero en hebreo no existe la palabra lago, y por lo tanto cualquier conjunto de agua que no sea el mar siempre se va a llamar mar, que no sea río igual. Hay una palabra para río, una palabra para mar, pero no hay para lago, y por eso decimos el mar de Galilea, llamado también el mar de Kinneret, que es como una lira, es la palabra hebrea para lira, y es porque ese lago tiene la forma de una lira. Él había ido a la tierra de los Gadarenos y entonces entró en la barca y regresó a su ciudad, donde él había establecido su sede. Y sucedió que llevaron a un paralítico. Este versículo 2 nos habla en el Evangelio de Marcos, y sucedió que se hallaba en casa. Ahí es donde se da este acontecimiento. Digamos que era la casa del Señor, la sede de su ministerio en Galilea, desde donde se administraba para enseñar y para predicar en los lugares circunvecinos, o para retirarse con sus discípulos. Pues sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla, y a estas alturas pues solo muy pocos han visto eh, los milagros que Jesús ha obrado, los discípulos especialmente y algunos otros beneficiados, pero la gran mayoría solo han oído de lejos. Pero ahora que Él regresa, se aglutina una multitud. Dice en el Evangelio de Marcos que había una gran multitud en esa casa y que no cabían en ella, que los que llevaban a este paralítico, sus amigos, eran 4 y tuvieron que abrir un boquete en el techo para poder bajar al paralítico. Y después de mucho esfuerzo, como es abrir un boquete y bajarlo en medio de una reunión, y hay muchos hombres doctos y muchos hombres estudiados y también no estudiados que lograron entrar a la casa, observando la escena, asombrados, ¿verdad? Que no es usual que se abra un techo para que bajen a alguien, sobre todo a alguien enfermo. El paralítico obviamente no está haciendo mucho. Él tal vez despertó la compasión de sus amigos, tal vez les dijo llévenme, pero dice la escritura que la fe era de los amigos. Por eso cuando Jesús vio la fe de ellos, y la fe es algo que lo mueve a Él para manifestarse. Recordemos que el tema es: se dejó ver. ¿Quién se dejó ver? Pues Jesús. ¿Y en qué forma se dejó ver? Pues se dejó ver como alguien especial, como alguien único, como Dios entre nosotros. Es una de las revelaciones más grandes que puede el hombre tener, ver a Jesús y verlo a Él como Dios entre nosotros. Entonces Jesús vio la fe de ellos y le dice al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esa frase causó una revolución, ¿verdad? Primero en el paralítico, porque solo uno sabe las penas que lleva por dentro. A veces son angustias, a veces son culpas, y son cargas de todas maneras, pero nadie más las sabe. Tal vez lo refleja uno en el rostro, pero no pueden saber a profundidad el peso de la angustia, de la culpa,
o del pecado que uno anda llevando. Y cuando escucha las palabras de ánimo, el paralítico descubre que hay algo que él puede hacer. No se puede mover, ni siquiera pudo ir a pedir ayuda, ya que Jesús está en su ciudad, tiene que ser conducido por sus amigos, pero Jesús le da una clave, le da una semilla, una chispa para que haga algo. Cuando uno recibe todo regalado, uno entra en un desánimo o entra en una condición de vergüenza, porque, porque no se ha ganado aquello que le dan. Siempre el regalo tendrá el nombre de aquel que le dio el regalo a uno, pero cuando uno lo logra por un esfuerzo, por un trabajo, hay una satisfacción, aunque no se logre todo el mundo, pero se logra algo muy pequeño, es satisfactorio haberlo logrado. Entonces Jesús le da a este hombre la señal de que él puede lograr algo, de que él tiene un valor, y aunque sea un valor pequeño, como es el de producir ánimo, sí puede producir ánimo. Eso es algo espiritual, no puede moverse, pero puede levantar su ánimo. Y cuando él logre levantar su ánimo, entonces va a haber cosas más grandes y va a haber milagros. Igualmente nosotros, cuando nosotros nos decaemos en la depresión y en la angustia, pues dejamos de ver cosas grandes, dejamos, todo lo vemos gris, pero si nosotros, al igual que este hombre que escuchó al Señor, ponemos ánimo, ponemos esperanza y decimos, hay algo que puedo hacer, puedo confiar en Dios, puedo creer en Dios, puedo mirarlo a Él por lo menos, puedo esperar algo de Él, entonces se va a empezar a operar un cambio en nosotros. Pero esa manifestación que tuvo el paralítico fue interna y todavía no se ve, pero como las palabras no fueron solamente ten ánimo, sino que se acompañaron de un consuelo extraordinario, ten ánimo porque tus pecados te son perdonados. Ahora sí, Jesús se está manifestando, se está dejando ver. Dice que había ahí, enfrente, en el lugar donde estaba sucediendo esta conversación entre Jesús y el paralítico, había unos hombres que se describe aquí como escribas, y ellos pues eran expertos, eruditos, eran leídos, ellos escribían los rollos, los pergaminos de la palabra de Dios, y ese trabajo de escribir pues no los hacía ignorantes, al contrario, los hacía muy, muy compenetrados de la revelación de Dios. En ese tiempo pues no existía la imprenta, así que tenían que hacerlo bien y habían creado algunas herramientas para poder transmitir de un pergamino que se agotaba, de un rollo que se gastaba, que se acababa, a uno nuevo. Tenían que hacer el dibujo de las letras en una forma que fuera leída y que fuera aceptada y que fuera perfecta. Tenían que además evitar las confusiones, los agregados o las carencias. Y entonces ellos crearon un sistema de chequeo, aprovechando que las letras de el idioma en que se escribió la Biblia, las escrituras hebreas, aprovechando que sus letras tienen valor numérico, pues ellos aprendieron a sumar, de manera que algunos escribas se llamaban soferim también, que quiere decir contadores, porque llevaban la cuenta, la suma, cada letra tiene un valor numérico, son 22 letras, 22 valores numéricos, entonces al haber tantas letras en una página, en una línea, ellos iban sacando la cuenta y eso les daba una pista de que estaban en lo correcto, de que habían transmitido bien de un rollo a otro el texto. Pues estos eran hombres sabios, pero estos hombres, cuando oyeron las palabras de Jesús al paralítico, pensaron dentro de sí mismos, este blasfema. Y claro, quizá podemos decir que a priori ellos tenían razón, porque
¿quién tiene capacidad para perdonar pecados sino Dios, verdad? Y cuando ellos ven que Jesús está perdonando los pecados del paralítico, no tienen más revelación, no tienen otra forma de verlo. Concluyen, aunque equivocadamente concluyen, este blasfema. Pero por eso el tema es, y se dejó ver, porque no es que Jesús quiera convencer a alguien con un milagro, ese no es el camino, sino que el camino es otro, es el camino de adentro de una necesidad, y más que todo es el camino de la gracia de Dios cuando se revela, porque muchos paralíticos ha de haber habido en aquel tiempo, pero qué casualidad que a este le tocó tener amigos que lo pudieran conducir a donde estaba el Señor y que tuvieran esa fe y se dieron eh, tantas circunstancias que les podemos llamar milagrosas, pero detrás de esas circunstancias lo que hay es una obra de gracia de Dios. Es Dios el que se quiere revelar a este hombre. Es que sin esa gracia, sin que Él se manifieste o se dé a conocer, ¿quién lo puede encontrar? No lo podemos encontrar con la mente que manejamos en este mundo racional, pero tan corto. Apenas nos manejamos en lo que se ve y ni siquiera vemos todo. Nuestros ojos no tienen esa capacidad. En los sentidos dice que nuestro olfato tiene la capacidad de oler hasta 600 olores distintos. Pero el olfato de los perros, especialmente los sabuesos, tiene la capacidad de oler 9000 olores. Y dígame usted, y esa deficiencia que hay de 8300 olores que carecemos nosotros y que los perros tienen, ¿dónde está? ¿Qué clase de olores serán? No lo tenemos. Y si vamos a la vista, igualmente podemos encontrar una deficiencia en nosotros para ver las cosas que existen en este mundo. Y estoy hablando del mundo, no estoy hablando del cielo o del reino incorruptible de Dios. Entonces, por nuestros propios sentidos no podemos encontrar a Dios a menos que Él se deje ver. Y si nosotros tenemos en el corazón el deseo de verlo, es porque hay una obra anterior a esa obra, una gracia, una bondad manifiesta que nos está atrayendo como un imán para que lo veamos. Estos hombres pues eran sabios en la escritura, en el traslado del texto, pero no habían tenido esa capacidad de ver a ese hombre que estaba enseñando en esa casa y que le dice al otro, ten ánimo hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces Jesús ahora les va a dar una oportunidad, va a dejarse ver un poquito más. Porque cualquiera puede decir, tus pecados te son perdonados, cualquiera puede decir, ten ánimo, pero que las palabras que uno diga, ten ánimo, tengan un efecto benéfico, o las palabras que uno diga, tus pecados te son perdonados, tengan un efecto también de perdón de pecados, eso hay que verlo. No cualquiera puede tener ese respaldo. Entonces, Jesús se muestra dando un paso más de amor hacia sus oyentes. Y conociendo, dice el verso 4, Jesús los pensamientos de ellos les dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Es decir, no ver a Dios, no ver a Dios en el sol que salió hoy, no ver a Dios en el calor, en el frío, no ver a Dios en las circunstancias que nos rodean, pues como que nos hace falta algo, como que nosotros debiéramos de ver a Dios en todo. Bueno, alguien me puede decir, ¿cómo voy a ver a Dios yo en las cosas malas y en las cosas negativas? ¿Y por qué no verlo? Aún en las cosas que considero negativas, ¿será que hay cosas negativas? ¿No será que todo es para bien al final? Todo nos lleva a una nueva dimensión, a una nueva etapa.
Y no quiero justificarlo, ya hasta la saciedad hemos oído pros y contras de la situación que estamos viviendo en el mundo, pero lo que sí quiero enfatizar es que Dios está en todas las cosas y que Dios es amor. Y si Dios es amor, Él todo lo que nos va a poner delante va a ser originado en su amor y no originado en ninguna otra fuerza negativa. Si Él quisiera destruirnos o matarnos, le sería muy fácil. Solo tendría que quitar el oxígeno y nos morimos todos, o tendría que quitar la maravillosa forma en que los planetas se organizan y giran alrededor, o el electromagnetismo de la Tierra que mantiene las cosas para que vivamos y este lugar sea habitable, la distancia del Sol, etcétera, la velocidad que caminamos hacia darle la vuelta al Sol en más o menos un año, o dar una vuelta sobre el eje para tener el día y la noche. Con solo variar alguno de esos factores nos destruimos, pero no. Él ha tenido paciencia, miles de años de paciencia, porque nos ama. Entonces, debiéramos de verlo, aunque veamos o sintamos o experimentemos cosas negativas. Miremos a Dios. Estos hombres pensaban mal porque no miraban a Jesús de esa manera. Bueno, le está perdonando los pecados a este hombre, le está dando ánimo y estar expectantes. ¿Y ahora qué va a pasar? Pero ¿qué es lo que él hace? Como ve que su corazón está duro y están pensando mal y no van a dejar de pensar mal, entonces da otro paso más de revelación, pero a veces los pasos progresivos de revelación de Dios se convierten en juicios, porque no necesitaríamos nosotros de ver a Dios. Si Dios se manifestara como es, no podríamos resistirlo. Su luz nos dejaría ciegos, su presencia, su santidad nos acabaría al instante. Por eso Él tiene que poner velos para manifestarse. Y el máximo velo que puso fue el velo de su carne, como dicen las Escrituras, en la persona del Señor Jesús. Así que les dice, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues los coge digamos, en sus razonamientos. Les paga o les habla en su lenguaje. Como ellos no creen, como ellos tienen la tendencia a pensar mal y a no ver a Dios que está entre nosotros, que está obrando maravillosamente, que viene de obrar en un hombre que estaba tomado por espíritus malos, que viene de calmar una tempestad y ahora viene y lo buscan con auxilio. Si ya solo el hecho de que lo busquen quiere decir que hay alguien que ha puesto su confianza en él, entonces sería como para decir, bueno, yo también quisiera tener algo de él, pero no. Eh, ellos prefieren pensar que está blasfemando. Entonces, ahora les da un paso más y les dice, ¿qué es más fácil? ¿Decirle tus pecados te son perdonados o decirle levántate y anda? Obviamente, a los ojos de aquellos que dudan de él, es más fácil decirle tus pecados te son perdonados porque no va a dar resultado, porque no es algo que no se ve. Lo difícil, según la mentalidad de ellos, es levántate y anda, y que se levante y ande. Si es un paralítico, si está de una vez inmovilizado, si lo tuvieron que llevar entre cuatro, ¿cómo es posible que se pudiera levantar? No, eso no es posible. Pues no, la intención del Señor es que lo más difícil es el perdón de pecados. No
un milagro de que Él se levante. Y entonces, pues para que sepáis, dice, que el Hijo del Hombre tiene el poder en la tierra para perdonar pecados. Y aquí hay unos conceptos que son muy profundos. Él se llamó el Hijo del Hombre. Y cuando Él se autodenomina el Hijo del Hombre, son conceptos muy profundos y muy desarrollados en la época en que vivió el Señor, en la época del primer siglo. No se está hablando de que es un hijo humano, está hablando del reino de Dios en la tierra. El Hijo del Hombre está hablando del primer hombre, del hombre que no tuvo pecado, del hombre que Dios puso en el huerto del Edén y que lo hizo heredero de aquello que había creado y organizado para que él viviera en una vida de comunión con su Creador, pero la perdió, desobedeció a Dios y entonces quedó separado de Dios, quedó muerto, quedó a millones de kilómetros de distancia, incapacitado de poder comunicarse con Dios. Pero el Hijo del Hombre que ahora está en esa casa para decirle al paralítico, levántate y anda, o tus pecados te son perdonados, es el nuevo hombre, es el segundo Adán, o sea, es el dueño de los derechos que perdió aquel humano. Y es que Él vino, como dijo en otra ocasión, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y qué es lo que se perdió? Pues todo lo que Dios hizo para crear un huerto, un planeta, un universo, un cosmos, que le permitiera a su hombre vivir en esta tierra, en este universo que estaba en caos y que él organizó para que dejara de estar en caos. Pero con la desobediencia de ese hombre volvió a entrar en el caos y ahora un caos más complejo, espiritual y físico. Pero aquí está el Hijo del Hombre, para que sepáis que el Hijo del Hombre, el que viene a comprar, el que es dueño de los derechos dados divinamente de Dios para esta humanidad y para este mundo, que tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. O sea, es Dios, pues. ¿Quién es el que tiene potestad para perdonar pecados sino Dios? Lo que está diciendo ahí, y yo soy Dios. Por eso mi tema es, y se dejó ver. Y se dejó ver no como un sanador, no como un perdonador de pecados. Se dejó ver como Dios, como Emmanuel, Dios con nosotros, o el Dios que se hizo una carne humana que pudiera en esa condición pagar el precio y reconciliarnos con el bien, con la verdad y con la vida eterna. Y entonces, ahora va a culminar. Y se dirige al paralítico. Ya le dijo, tus pecados te son perdonados. Seguramente el paralítico en el momento que recibe estas palabras tuvo la dicha, la alegría, la sensación, la liberación. No hay pecados. Estoy bien. Quizás se pudo haber quedado así y hubiera estado feliz porque ya no tenía el peso de la separación de su Dios, de su Padre Celestial. Pero ahora escucha adicionalmente otras palabras extraordinarias que son. Y dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Esas palabras dichas por el Hijo del Hombre, el dueño de todos los derechos de Dios en la tierra, penetran en sus oídos, se convierten en energía pura que hacen que todas sus limitaciones que lo tienen paralizado salgan de él y se revista de un poder tan extraordinario que dice el versículo siguiente. Entonces él instantáneamente se levantó y se fue a su casa. Es que esto era para dejarlo a uno sin resuello.
asombrado de ver a ese hombre levantarse y yéndose a su casa. ¿Qué pasó con los demás? Bueno, ya no se dice aquí de los escribas, pero ¿qué pasó con la gente, con la multitud que estaba ahí, que lo vio salir? Lo vio entrar en una camilla, lo vieron subirlo al techo, ya no se dieron cuenta lo que pasó adentro, pero allá lo bajaron. Jesús tiene el intercambio de palabras con él y luego lo ven salir dirigiéndose a su casa. La gente lo vio y se maravilló y glorificó a Dios que le había dado tal potestad a los hombres. Qué tremendo. Jesús es Dios entre nosotros. Jesús tiene la capacidad de perdonar nuestros pecados y de darnos la fuerza para levantarnos de cualquier parálisis que tengamos. Querido amigo, Dios está con nosotros. Esto no es algo que sucedió hace 2000 años como una sola vez. Esto es algo que sucede todos los días. Quizá tú, por casualidad, estás viendo esta emisión, este servicio en línea, o quizá alguien te invitó y tal vez te ha parecido inusual, pero después de estarlo oyendo, algo ha empezado a operarse adentro, una esperanza ha surgido, y si yo tuviera también la dicha de que estas palabras me fueran dirigidas, tal vez no estás paralizado físicamente, tal vez la parálisis es parcial o es en otro sentido, o es en las emociones, o es la situación de terror que se ha dejado aflorar en nuestros días y que Jesús te está diciendo, levántate y anda. Y te está diciendo, tus pecados te son perdonados. Yo quisiera invitar, si hay alguien entre nosotros que desea decirle a Dios, esas palabras son para mí. Yo estoy paralizado. Tal vez no podemos, porque no se dice ahí qué clase de pecados, si había matado, si no había matado. Tal vez no lo hizo. Tal vez sencillamente eran los pecados por nacer hombre, por estar en la tierra, por no ser del cielo. Quizá igual es para ti. No eres un pecador malvado. Quizás si tengas algunas cosas que has hecho que te dan culpa. Y de igual manera el Señor puede perdonar. Oremos y digámosle, perdona mis pecados, Señor. Perdona mis ofensas. Me he sentido separado, me he sentido amedrentado por las circunstancias que me ha tocado vivir en estos días. Estoy paralizado, no sé qué hacer. Me angustia la falta de trabajo, me angustia el asedio de la enfermedad, del contagio. Pues no tengo capacidad de ver dónde puedo contagiarme, a dónde puedo ir con seguridad. Quizá no hay ningún lugar seguro a donde pueda ir. Pero libérame de la parálisis, del miedo, y dame la fuerza para levantarme de este lecho que me agobia y para levantarme e ir a un lugar seguro como es la casa y caminar por la calle precavidamente pero con confianza. Te pido que perdones mis pecados. Y si diste esa capacidad al Señor Jesús en la tierra para perdonar, y sabemos que lo hizo porque Él murió por nosotros, pues agradezcámosle que su muerte nos ha expiado, su muerte nos ha perdonado. Gracias, Señor.
No tengas miedo del sustento, porque está escrito y dice, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeré? ¿Qué beberé? Porque miren a las aves, no tienen graneros, no siembran, pero vuestro Padre que está en los cielos las alimenta. Miren los lirios del campo, hoy son y mañana no son, pero ni siquiera el rey más famoso, Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si Dios viste así a un lirio que no tarda mucho tiempo, un lirio en el campo, un lirio que no es cultivado y tiene una belleza capaz de sacarnos admiración, ¿cuánto más dice a vosotros hombres? Y como quien dice, valemos más que los lirios y valemos más que las aves porque ellas están supeditadas. Y si tienen sufrimiento las aves es por amor a nosotros, porque nos sirven para que vivamos en este mundo. Si Dios las alimenta, ¿cómo no nos va a alimentar? Padre que estás en el cielo, oro por aquellos que tienen angustia por el sustento. Te pido, Señor, que los que tienen puedan compartir un poquito, pero también que aquellos que definitivamente sienten que nadie puede ayudarles, que envíes esos 4 mensajeros que recojan esa camilla de incapacidad y los presenten delante de ti y todos podamos ver tu gloria manifestarse en que tú nos sustentas, en que del cielo, aunque sea a través de los medios humanos, vendrá nuestro sustento. Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras deudas y danos el pan de todos los días, hoy también. Danos la ropa, danos el sustento y ayúdanos, sácanos de esta crisis. Y termino, el na refana lano, el Dios, na por favor, refa cura, na por favor o ahora, lano a nosotros, cúranos Señor. Quita de nosotros el miedo, el terror, la angustia, la ansiedad y revélate como lo hiciste ante estos hombres, ante este paralítico y ante la multitud. Y nosotros también queremos dar gloria a Dios. Queremos maravillarnos y glorificar a Dios que no nos has abandonado, que eres el Dios que está con nosotros, inma nosotros o entre nosotros, el Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Que Dios lo bendiga, querido televidente. Vamos a cerrar este servicio en línea y lo invitamos para las 11 de la mañana, donde tendremos la segunda parte del mensaje y donde también nuestro amado hermano Juan Carlos Alvarado desde Dallas nos estará dirigiendo la alabanza y la adoración. Dios nos bendiga, Dios nos cure, por favor, ahora.